Bueno, continuamos con otro trastorno psicótico que sería el trastorno psicótico debido a otra afección médica. A. Alucinaciones o delirios destacados. B. Existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o las pruebas de laboratorio de que el trastorno es la consecuencia fisiopatológica directa de otra afección médica. El trastorno no se explica mejor por otro trastorno mental. D. El trastorno no se produce exclusivamente durante el curso de un delirium. E. El trastorno causa malestar clínicamente significativo o deterioro en los ámbitos social, laboral o otras partes importantes del funcionamiento. Especificar con delirios si los delirios son el síntoma predominante o con alucinaciones si las alucinaciones son el síntoma predominante. Por ejemplo, incluir en la nota de codificación, incluir el nombre de la otra afección médica, en el nombre del trastorno mental. Trastorno psicótico debido a neoplasia pulmonar maligna con delirio. La otra afección médica se codificará y se indicará por separación inmediatamente antes del trastorno psicótico debido a la afección médica. Neoplasia pulmonar maligna. Trastorno psicótico debido a neoplasia pulmonar maligna. Especificar la gravedad actual. La gravedad se clasifica mediante la evaluación cuantitativa de los síntomas primarios de psicosis, tales como delirio, alucinaciones, comportamiento psicomotor anormal y síntomas negativos. Cada uno de estos síntomas se puede clasificar por su gravedad máxima en los últimos 7 días, sobre una escala de 5 puntos que hay síntoma o 0 ausente. Especificadores. Además de los dominios sintomáticos identificados en los criterios diagnósticos, la evaluación de los dominios y síntomas cognitivos, depresivos y maníacos es fundamental para realizar distinciones de importancia crítica entre los diferentes trastornos del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Criterios diagnósticos. La característica esencial de un trastorno psicótico debido a otra afección médica son los delirios o las alucinaciones prominentes que se consideran atribuibles a los efectos fisiológicos de otra afección médica y que no se explican mejor por otro trastorno mental. Por ejemplo, los síntomas no son una respuesta médica psicológicamente a un trastorno médico grave, en cuyo caso lo adecuado sería diagnosticar un trastorno psicótico breve con factor de estrés notable. Las alucinaciones pueden aparecer en cualquier modalidad sensorial, es decir, visual, olfatoria, gustativa, táctil o auditiva, pero ciertos factores etiológicos son proclives a suscitar fenómenos alucinatorios específicos. Las alucinaciones olfatorias sugieren epilepsia del lóbulo temporal, las olfatorias. Las alucinaciones pueden variar desde simples e informes a muy complejas organizadas, dependiendo de factores etiológicos y ambientales. Generalmente no se diagnostica un trastorno psicótico debido a otra afección médica si el individuo mantiene la prueba de realidad para las alucinaciones y entiende que se deben a una afección médica. Los delirios pueden presentar diversos temas como somáticos, de grandeza, religioso y más habitualmente persecutorios. Los delirios pueden presentar diversos temas como somático, de grandeza, religioso y más habitualmente persecutorio. Sin embargo, en conjunto, la asociación entre delirio y afecciones médicas concretas parecen menos específicas que en el caso de las alucinaciones. A la hora de determinar si el trastorno psicótico es atribuible a otra afección médica, se debe identificar la presencia de dicha afección médica y considerar que esta sería la etiología de la psicosis a través de un mecanismo fisiológico. Aunque no hay directrices infalibles para determinar si la relación entre la alteración psicótica y la afección médica es de tipo etiológico, hay varias consideraciones que pueden ofrecer alguna guía. Un factor a considerar es la presencia de una asociación temporal entre el inicio, la exacerbación o la remisión de la afección médica y los de la alteración psicótica. Un segundo factor es la presencia de características típicas del trastorno psicótico, por ejemplo, edad tardía de inicio o presencia de alucinaciones visuales o olfatorias,
La alteración también debe distinguirse de un trastorno psicótico inducido por sustancias o medicamentos o de otro trastorno psiquiátrico, por ejemplo un trastorno de adaptación. A la hora de determinar si el trastorno psicótico es atribuible a otra afección médica, se debe identificar la presencia de dicha afección médica y considerar que esta sería la etiología de la psicosis a través de un mecanismo fisiológico. Aunque no hay directrices infalibles para determinar si la relación entre la alteración psicótica y la afección médica es de tipo etiológico, hay varias consideraciones que pueden ofrecer alguna guía. Un factor a considerar es la presencia de una asociación temporal entre el inicio y la exacerbación o la remisión de la afección médica y lo de las alteraciones psicóticas. Un segundo factor es la presencia de características atípicas del trastorno psicótico, por ejemplo, edad atípica e inicio o presencia de alucinaciones visuales u olfatorias. Características asociadas que apoyan el diagnóstico. La asociación temporal con el inicio o la exacerbación de la enfermedad médica, de la afección médica, ofrece la mayor certeza diagnóstica de que los delirios o las alucinaciones son atribuibles a una patología médica. Puede haber otros factores adicionales, como los tratamientos concomitantes de la afección médica subyacente, que confieren de forma independiente un riesgo de psicosis, como el tratamiento con esteroides de los trastornos autoinmunes. Prevalencia. La tasa de prevalencia del trastorno psicótico debido a afección médica son difíciles de estimar, dada la amplia variedad de etiologías médicas subyacentes. Se estima que la prevalencia de la vida está entre el 0,1 al 0,54. Cuando se estratifican los hallazgos de prevalencia en un grupo etario, los individuos mayores de 65 años tienen una prevalencia significativa mayor o superior en comparación con los grupos de menor edad. Las tasas de psicosis también varían en función a la afección médica. Las afecciones más comunes que se asocian a psicosis son los trastornos endocrinos, metabólicos, no tratados, los trastornos autoinmunes, el lupus, la encefalitis autoinmune por anticuerpo contra el receptor N-metil-D-aspartato, la epilepsia del lóbulo temporal. Dentro de la psicosis debido a epilepsia se han diferenciado las psicosis comiciales, poscomiciales o intercomiciales. La más común es la psicosis poscomicial, que se observa entre el 2 al 8% de los pacientes con epilepsia. Entre los individuos de más edad puede haber una mayor prevalencia de trastornos en las mujeres, aunque las características adicionales asociadas al género no están claras, varían considerando la distribución por género en los trastornos médicos subyacentes. Repito, dice, cuando se estratifican los hallazgos de la prevalencia en función del grupo etario, los individuos de mayor de 65 años tienen una prevalencia significativamente superior del 0,74%. Las tasas de psicosis también varían en función de la afección médica subyacente. Las afecciones más comúnmente asociadas a la psicosis son los trastornos hormonales o endocrinos y metabólicos no tratados, los trastornos autoinmunes, por ejemplo el lupus, la encefalitis autoinmune por anticuerpo contra el receptor y la epilepsia del lóbulo temporal. Dentro de la psicosis debido a epilepsia se han diferenciado las psicosis comiciales, poscomiciales e intercomiciales. La más común de estas psicosis son las poscomiciales, que se observan entre el 2 al 7,8% de los pacientes con epilepsia. Desarrollo y curso. El trastorno psicótico debido a otra afección médica puede ser único, estado transitorio, y puede ser recurrente con ciclos que dependen de las exacerbaciones y remisiones de la afección médica subyacente. Aunque el tratamiento de la afección médica subyacente consigue a menudo la resolución de la psicosis, esto no es siempre así y los síntomas psicóticos pueden persistir mucho después del acontecimiento médico. Por ejemplo, el trastorno psicótico debido a una lesión cerebral focal. En el contexto de las patologías crónicas como la esclerosis múltiple o la psicosis intercomicial crónica como la epilepsia, la psicosis puede adoptar un curso a largo plazo. La expresión fenomenológica de un trastorno psicótico debido a otra afección médica no difiere sustancialmente en función de la edad que se presenta. Sin embargo, los grupos de más edad tienen una mayor prevalencia del trastorno
y lo que probablemente se debe a un aumento de la carga médica que acompaña a la edad avanzada y a los efectos acumulativos de las exposiciones perjudiciales y otros procesos asociados al envejecimiento, por ejemplo, la arteriosclerosis. Es probable que la naturaleza de las afecciones médicas subyacentes cambie a lo largo de la vida, estando los grupos de menor edad más afectados por la epilepsia y los traumatismos cráneoencefálicos, los trastornos autoinmunes y las enfermedades neoplásicas, y los grupos de mayor edad por el ictus, episodios de falta de irrigación anóxicos y procesos comórbidos de múltiples sistemas. Es probable que la naturaleza de las afecciones médicas cambie a lo largo de la vida, estando los grupos de menor edad más afectados por la epilepsia, los traumatismos de cráneo, los trastornos autoinmunes, las enfermedades neoplásicas y los grupos de mayor edad por ictus, episodios de anóxicos, de falta de irrigación, procesos comórbidos en múltiples sistemas. Los factores subyacentes asociados al envejecimiento, como el deterioro cognitivo preexistente o la discapacidad de la visión o oído, pueden producir un mayor riesgo de psicosis y posiblemente una disminución del umbral para experimentarla. Factores de riesgo y pronóstico. Modificaciones de curso. La identificación y el tratamiento de la afección médica subyacente tiene el mayor impacto sobre el curso, aunque las lesiones preexistentes del sistema nervioso central, por ejemplo, traumatismo cráneoencefálico o enfermedad cerebrovascular, pueden conferir un peor pronóstico. Marcadores diagnósticos. El diagnóstico de un trastorno psicótico debido a otra afección médica depende de la enfermedad y de cada individuo. Las pruebas diagnósticas varían dependiendo de la enfermedad. Hay diversas afecciones médicas que pueden causar síntomas psicóticos. Entre las patologías neurológicas son las neoplasias, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad de Huntington, la esclerosis múltiple, la epilepsia o lesión disfuncional de los nervios visuales, auditivos, sordera, migraña, infección en el sistema nervioso central. Las patologías endocrinas, por ejemplo el hipertiroidismo o hipotiroidismo, el hiperparatiroidismo, el hipoparatiroidismo, la hiperadrenocorticismo y la hipoadrenocorticismo. No me acuerdo de eso. Los trastornos metabólicos como la hipoxia o falta de circulación cerebral, la hipercapnia, o sea, aumento del dióxido de carbono, la hipoglucemia. Las alteraciones del equilibrio hidrolítrico, las enfermedades hepáticas y renales, los trastornos autoinmunes como afecciones del sistema nervioso central, lupus sistémico, los hallazgos de la exploración física y las pruebas de laboratorio y los patrones de prevalencia de inicio asociados son reflejo de la afección médica subyacentes. Esto es muy importante entonces. El diagnóstico de trastorno psicótico debido a otra afección médica depende de la enfermedad de cada individuo. Las pruebas diagnósticas varían dependiendo de esa enfermedad. Hay diversas afecciones médicas que pueden causar síntomas psicóticos. Estas son las patologías neurológicas, por ejemplo neoplasias, enfermedad cerebrovascular, enfermedad de Huntington, esclerosis múltiples, epilepsia, lesión o disfunción de los nervios visuales auditivos, sordera, migraña, infección del sistema nervioso central. Las patologías endocrinas, por ejemplo el hiperparatitiroidismo y el hipotiroidismo, o el hiperparatiroidismo y el hipoparatiroidismo también, los trastornos metabólicos como la falta de circulación de oxígeno cerebral, hipoxia, la hipercapnia, aumento del dióxido de carbono, la hipoglucemia, las alteraciones del equilibrio hidrolítico, la enfermedad hepática y renal, los trastornos autoinmunitarios con afección del sistema nervioso central, por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, los hallazgos de la exploración, las pruebas de laboratorio y los patrones de prevalencia o de inicio asociados son reflejo de la afección médica subyacente. Riesgo de suicidio. El riesgo de suicidio en el contexto de un trastorno psicótico debido a afección médica no está claramente definido, aunque algunas patologías como la epilepsia y la esclerosis múltiple se asocian a
mayor tasa de suicidio que pueden aumentar aún más si aparece una psicosis. Consecuencias funcionales del trastorno psicótico debido a afección médica. El deterioro funcional en el contexto de un trastorno psicótico debido a afección médica es típicamente grave, pero varía considerablemente según el tipo de afección y habitualmente mejora con la resolución de esta. Diagnóstico diferencial. Delirium. Las alucinaciones y los delirios son comunes en el contexto de un delirium. Sin embargo, no se realiza un diagnóstico aparte del trastorno psicótico debido a otra afección médica si la alteración ocurre exclusivamente durante el transcurso del delirium. Los delirios en el contexto de un trastorno neurocognitivo mayor o leve serían diagnosticados como trastorno neurocognitivo mayor leve con alteración del comportamiento. Trastorno psicótico inducido por sustancia o medicamento. Otro diagnóstico diferencial. Si hay indicio de un uso reciente, prolongado de sustancia, incluido como medicamento psicoactivo, de la abstinencia de una sustancia o de la exposición a una toxina, intoxicación por LSD, ácido lisérgico, abstinencia de alcohol, se debe considerar el trastorno psicótico inducido por la sustancia o medicamento. Los síntomas que tienen lugar durante o poco después, es decir, durante las primeras 3 a 4 semanas de una intoxicación en abstinencia o después del uso del medicamento, pueden ser especialmente indicativos de un trastorno psicótico inducido por sustancia, dependiendo del tipo, la duración y la cantidad de sustancia consumida. Si el clínico determina que la alteración es atribuible tanto a una afección médica como al uso de sustancia, se pueden realizar ambos diagnósticos, es decir, trastorno psicótico debido a enfermedad médica y trastorno psicótico inducido por sustancia. Trastorno psicótico. El trastorno psicótico debido a otra enfermedad médica debe distinguirse del trastorno psicótico como la esquizofrenia, el trastorno delirante, el trastorno esquizoafectivo o el trastorno depresivo o bipolar con características psicóticas. O sea, debe distinguirse el trastorno psicótico como por la esquizofrenia, el trastorno delirante, el trastorno esquizoafectivo y el trastorno depresivo o bipolar con características psicóticas. Entre los trastornos psicóticos y los trastornos depresivos o bipolares con características psicóticas no se pueden demostrar mecanismos fisiológicos causantes específicos directos asociados a una afección médica. La edad de inicio tardía y la ausencia de antecedentes personales o familiares de esquizofrenia o de trastorno delirante sugieren la necesidad de realizar una evaluación completa para descartar el diagnóstico de trastorno psicótico debido a otra afección médica. Las alucinaciones auditivas en forma de voces que pronuncian frases complejas son más características de la esquizofrenia que del trastorno psicótico debido a otra afección médica. Las alucinaciones auditivas en forma de voces que pronuncian frases complejas son más características de la esquizofrenia que del trastorno psicótico debido a otra afección médica. Otros tipos de alucinación, visual o olfatoria, habitualmente indican un trastorno psicótico debido a otra afección médica o un trastorno psicótico inducido por sustancia o medicamento. Comorbilidad. El trastorno psicótico debido a otra afección médica en los individuos mayores de 80 años se relaciona con el trastorno neurocognitivo mayor o demencia. Bueno, acá terminamos el trastorno psicótico debido a patología o una afección médica. ¿Estamos hasta acá? Después entraríamos a la catatonía.